esta imagen es como muy representativa de lo que es inducción completa, porque entender ese último axioma era medio como complicado, ¿no? Pero ustedes recuerdan que siempre en inducción completa había como dos grandes cosas por ver. Primero, que la propiedad para el primero se cumpliera, ¿sí? Y después también decía que si se cumple para uno, se tiene que cumplir para el siguiente. Y entonces, si pasan esas dos cosas, esa propiedad se verifica para todos los números naturales. Entonces, con esta imagen, uno más o menos puede tener una idea de cómo es que funciona y por qué está haciendo lo que está haciendo. Entonces, supongamos que yo tengo esto en el videíto está, ¿no? Pero simplemente lo quería capaz reforzar un poquitito. Yo en el video mostraba que acá, por ejemplo, supongamos que esta es la ficha K, ¿no? La ficha que le sigue, si la anterior es K, va a ser simplemente K más 1, ¿no? Y entonces uno se pregunta, ¿y por qué con K se llama la hipótesis inductiva y con K más 1 es como la tesis inductiva? ¿O por qué lo supongo como cierto? Y bueno, entonces, lo que hay que prestar mucha atención es que cuando yo digo que si se cumple para un cierto K, se tiene que cumplir para el K más 1, ¿no? Es como una implicación. O sea, si se cae la ficha K, la ficha K más 1 se tiene que caer. Entonces, cuando yo empiezo y pongo con n igual a 1, ¿qué significa? Significa que esta ficha 1 se cayó, ¿sí? Pero si yo pude verificar que si se cumple para acá, se tiene que cumplir para el siguiente, ya está. ¿Por qué? Porque K puede ser cualquier número, y en particular podría ser 1, ¿no? Entonces, si se cae el 1, que ya lo probé, el 2 se tiene que caer, ¿sí? Y ahora vuelvo a usar esto de acá, pero en vez de pensarlo como con K igual 1, lo pienso con K igual 2. Y bueno, pero si se cayó el 2, se tiene que caer el 3. Bueno, pero si se cayó el 3, se tiene que caer el 4. Y así hasta el infinito, digamos. Entonces, ahí demuestro que es para todo, ¿sí? Entonces, y otra cosa también importante es que esto siempre tiene que estar a la misma distancia, ¿no? O sea, ahí, entre un natural y otro natural, como que no hay nada. Entonces, eso también es importante. Siempre en estos ejercicios de inducción completa, siempre el salto entre un número y otro es parejo, se mantienen, ¿sí? Así que bueno, me parece que es una buena analogía la del dominó, ¿sí? Eh, Después quería también hacer otra mirada, ¿sí? Que es más que nada con el tema de la notación, ¿sí? La notación que estamos teniendo. Entonces, ustedes vieron que cuando uno está en el Excel, ¿no? En general tiene la autosuma, ¿no? Que suma. Y aparece esto de acá, ¿no? Aparece como una M acostada, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que yo tenía, por ejemplo, la primera que vimos era la suma de todos los primeros n naturales? O sea, 1 más 2 más 3 más un montón más n. A mí me habían dicho que esto era n por n más 1 sobre 2. ¿Sí? Pero esto de acá es una sumatoria, ¿no? Y es una sumatoria infinita, ¿sí? Porque desconozco el término n, ¿sí? Entonces, esto de acá, en realidad, se indica con esta m acostadita, ¿sí? Entonces, en general, abajo se pone i igual y desde el número en donde yo quiero partir, ¿sí? Que podría ser 1, en general es 1, pero podría ser cualquier otro número. Entonces acá pongo desde i igual 1 hasta, y arriba de la m se pone hasta dónde, ¿sí? En este caso yo estoy sumando acá hasta el término n, ¿sí? Entonces acá voy a poner n. ¿Sí? Y después, en esta parte de acá, tengo que indicar cómo son estos términos. O sea, que acá tengo 1, que acá tengo 2, que acá tengo 3.
Pero la parte característica de los términos siempre está en esta última parte. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en lo que yo tenía acá decía que era como mi máquina de decirme el término que yo quiera? ¿Sí? Entonces, esto de acá, bueno, esa n se representa con la letra que yo indique acá. ¿Sí? Yo dije desde i igual 1. Bueno, y acá simplemente pongo i. Y esto es igual a lo que yo tenía por este lado, que me habían dicho que era un término por el siguiente sobre 2. ¿Sí? Entonces, esto en realidad siempre se representa de esta manera. Cualquiera de las dos es válida, pero digamos que son equivalentes. ¿Sí? Entonces, quiero que pensemos un poquitito esto de acá, ¿no? Porque pareciera como que es un poco más complicado. Vamos a esto, dejarlo para después. Bueno, entonces, supongamos que yo quiero, en realidad, esa misma sumatoria, pero desde igual 1 hasta el 4, por ejemplo. ¿Sí? Y esto tiene la pinta de i, o sea, solamente el numerito, no un numerito al cuadrado, no un 2 por el numerito, ni nada extraño. Entonces, esto lo que significa es agarrar esta máquina de decirme en términos y poner desde el 1. O sea, acá voy a poner 1. Y después sigo sumando, ¿no? Sigo sumando. Y en vez de i voy a poner 2, porque tengo que hacer el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, esto es simplemente sumar 1 más 2 más 3 más 4. O sea, a cada valor de i le fui dando desde el 1 hasta el 4 y me quedó esa sumatoria de ahí. ¿Sí? Y esto viene siendo 4 por 5 sobre 2, que era lo que me habían dicho con la formulita. ¿Sí? Bueno, entonces, esa es la manera de anotarlo. Ahora vamos a ver con los que habían quedado de tarea, ¿sí? Voy a traerlos y quiero analizar un poquito este tipo de escritura, pero no con el más sencillito de todos, que era el que vimos recién, sino con estos, ¿no? Entonces, esos que habían quedado de tarea, la notación, digamos, sería la sumatoria, o sea, yo quiero indicar primero este de acá, ¿no? Quiero indicar ese de ahí. Entonces, voy a decir, desde el primer término, desde i igual 1 hasta n, ¿de qué? Y me fijo esto que es como decir el término característico, ¿sí? Nada más que ahí, en vez de n, lo voy a poner como i, ¿sí? O sea, acá yo puedo poner i, puedo poner j, puedo poner t, puedo poner cualquier variable, ¿sí? Pero en general siempre en los libros ponen desde i igual tanto hasta tanto. Entonces, acá lo que tendría que anotar es 2 por i más 3. Igual a lo que me hayan dado. Bueno, me dijeron que n cuadrado más 4n. ¿Sí? Entonces, esto de acá es exactamente lo mismo que lo que habíamos visto de esta manera. El tema es que verlo de esta manera directamente es un poco como violento de alguna manera. Y está bueno que primero lo vayan pensando como, bueno, es 5 más 7 más 9 más 11 más 3, más todos los números impares que arrancan desde el 5. ¿Sí? Entonces, vamos a desglosar un poquitito esto. Supongamos que yo quiero calcular no hasta n, sino que yo quisiera calcular hasta, no sé, hasta 3, por ejemplo. Desde i igual 1 hasta 3, de lo mismo, de 2 por i más 3. Entonces,
¿Cómo hago yo? Bueno, en el primero voy a poner con el primer término, con el 1. Yo tengo que hacer con el 1, con el 2 y con el 3, porque me dijeron desde el 1 hasta el 3. Entonces, yo acá lo que tendría que poner como primer término es 2 por 1 más 3. ¿Sí? Y esto sería como mi primer término. Más, y acá ubico al i igual 2. Así que sería 2 por 2 más 3. Y ese sería mi segundo término, ¿sí? Con i igual 2. Y ahora con i igual 3. Así que sería 2 por 3 más 3. Entonces, estos van a ser mis primeros 3 términos. ¿Cómo los obtuve? Y bueno, me fijé que la caracterización que tiene el término es 2 por i más 3. Entonces, a cada i le di primero el 1, después el 2, después el 3. ¿Por qué? Porque acá me dijeron que frene en el 3. Entonces, cuando yo hago toda esta operación, acá me queda 2 por 1, 2, más 3, 5. ¿Sí? Más, después que me queda 2 por 2, 4, más 3, 7. Y después me queda 2 por 3, 6, más 3, 9. Y bueno, fíjense los primeros 3 términos, son estos 3 términos. ¿Sí? Entonces, yo puedo hacer una sumatoria, si yo quiero expresar una sumatoria, supongamos, de 1, como al principio, que era 1 más 2 más 3 más 4 más 5, hasta el 100. Bueno, una sería utilizando esto, los puntitos suspensivos, y otra más fácil sería poner la m de sumatoria desde i igual 1 hasta el término que yo quiera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera, no sé, a ver, por ejemplo, yo en vez de la sumatoria esa, que es la sumatoria total, yo lo quisiera desglosar un poquitito más y decir, bueno, porque yo acá puedo desde i igual 1 hasta el 3, pero yo puedo arrancar si quiero desde i igual 2, o desde i igual 3, o desde i igual 40, hasta el número que yo quiera. O sea, el intervalo que yo elija para esa sumatoria es independiente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en ese primero mismo, yo podría poner, no sé, podría poner 5 más 7 más, y después acá podría poner la sumatoria, pero desde mi i igual 3, porque es el término 3, hasta, por ejemplo, n de 2i más 3. Y esto de acá, sigue siendo lo mismo del enunciado. Nada más que yo, el primer término lo puse, el segundo término lo puse, y ahora, desde el tercer término hacia el infinito, directamente pongo la sumatoria, ¿sí? Como una m, desde igual 3 hasta n, ¿sí? Y eso, bueno, según el enunciado, era n al cuadrado más 4n. ¿Sí? Bueno, estas son formas de escritura, digamos, ¿sí? De notación. Otra cosa que yo podría hacer es, en vez de tener términos sueltos al principio, tener términos sueltos al final. ¿Sí? Entonces, es simplemente decir, bueno, supongamos que yo quiero hacer uno, por ejemplo, yo quiero hacer 1 más, no, perdón, este arrancaba en 5, 5 más 7, más, y acá voy a poner una sumatoria desde i igual 3 hasta el 4, o el 5, de 2 por i más 3, esto como un tercer término, y después yo acá lo podría, o sea,
Yo acá, ¿esto cómo sería? Yo acá tendría 5 más 7, y acá lo desgloso y digo, bueno, este tercer término va a ser ¿cómo? Va a ser 2 por 3 más 3. ¿Sí? Después, el próximo término va a ser 2 por 4 más 3. Después, el último sería 2 por 5 más 3. ¿Sí? Y acá esto, ¿cómo me quedaría? Me quedaría 5 más 7, 2 por 3 es 6, más 3 es 9. Después me quedaría 8 más 3, 11, y son los impares, ¿sí? Más 10, 13. Y después acá yo podría poner más 15, ¿sí? Más 17. O sea, yo no es que me limito para un lado o para el otro, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo así. Yo podría poner más 15 más 17. ¿Sí? O sea, a mí la sumatoria me permite agarrar un término gigante, me permite agarrar una primera parte, una última parte o un intervalo que yo tenga ganas. Simplemente le tengo que decir desde tal término hasta tal término. Nada más que eso. ¿Sí? Bueno, entonces, volviendo un poquitito a los ejercicios que estaban de tarea. ¿Los pudieron hacer? ¿Les salió? ¿Les pareció difícil? ¿Les pareció fácil? ¿Se trabaron? ¿No? Cuéntenme un poquitito si lo pudieron resolver y cómo les fue con eso. Salieron, digamos. O sea, no hace falta que los haga acá. Podría continuar con algunos ejemplos más. ¿No? Sí, 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 Bueno. sí. Bueno, bárbaro, bárbaro. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos más, pero vamos a aprovechar un poquitito para practicar esta notación, ¿sí? Entonces, ahora lo que quiero que demostremos son esto, una sumatoria desde i igual 1 hasta n de 4 por i menos 2, y esto ver si es igual a 2 por n cuadrado. ¿Sí? Entonces yo quiero demostrar esa igualdad. Yo tengo una sumatoria desde i igual 1, desde el primer término hasta el término n, y esto tiene la pinta de 4i menos 2. ¿Sí? Entonces, vamos a ver siempre qué era lo primero. Era analizar qué pasaba con n igual a 1. ¿Sí? Entonces, cuando yo evalúo con n igual 1, ¿qué era lo que yo tenía que hacer? Agarrar el primer término, ¿no? Y el primer término, si yo tengo esto de acá, el primer término sería desde i igual 1 hasta 1. O sea, sería simplemente reemplazar en la i por el valor 1 y nada más que eso. ¿Sí? Entonces, voy a agarrar este 4i menos 2 y simplemente lo voy a evaluar en 1, porque simplemente quiero el primer término. Entonces esto me va a quedar 4 por 1 menos 2. ¿Sí? Y esto debería ser igual a 2 por 1 elevado al cuadrado. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué me queda? Me queda 4 menos 2 es igual a 2. Y acá 2 por 1 al cuadrado, que es 1, también me queda 2. ¿Sí? Entonces, se verifica. ¿Sí? Con el término 1 se verifica. Bueno, entonces,
P de 1, la propiedad evaluada en 1, es verdadera. Bárbaro. Ahora lo que tengo que armar es mi hipótesis de inducción, ¿sí? Mi hipótesis. ¿Y en qué valor lo decíamos generalmente? En el valor K, ¿no? Entonces, acá lo que voy a analizar es qué pasa cuando N es igual a K. En realidad no voy a analizar nada, voy a establecerlo como algo verdadero. Entonces, voy a decir que mi sumatoria desde i igual 1 hasta el término K de 4 por i menos 2 es igual a 2 por, acá como la n la estoy reemplazando por K, sería por K cuadrado, ¿sí? Era así, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, entonces, esto voy a decir que P de K es verdadero porque es una hipótesis, o sea, yo estoy suponiendo que esto es verdadero. Con n igual K. Entonces, esto lo voy a usar como algo verdadero. ¿Sí? Bueno, perfecto. Ahora, lo que yo tenía que ver era, sabiendo que con n igual K se verifica, ¿qué le pasa cuando n es igual a K más 1? O sea, ¿qué le pasa en el siguiente? O sea, si yo estuviera en el dominó, digo, bueno, el dominó K se cayó. Bueno, ahora me interesa ver qué pasa con el dominó K más 1. Entonces, con n igual a K más 1, yo tengo que averiguar a ver si esto me queda o no me queda. Entonces, yo ahora lo que quiero ver es qué pasa con la sumatoria desde i igual 1 hasta el término K más 1, porque a mí me interesa llegar hasta el K más 1, ¿de qué cosa? Y bueno, de los términos que tienen esta facha, 4i menos 2. ¿Sí? Y esto debiera ser igual a qué cosa. Y bueno, yo tenía que, la fórmula era 2 por n elevado al cuadrado, así que en este caso va a ser 2 por, acá en vez de n voy a poner k más 1, y todo esto al cuadrado. ¿Sí? Bueno, entonces, acá empieza el merejunje, digamos. Siempre que era lo que yo tenía que hacer, era utilizar mi hipótesis. O sea, siempre en alguna parte yo tengo que introducir la hipótesis porque si no, no me va a salir. Entonces, mi hipótesis funcionaba, pero hasta el término K. No funcionaba hasta el término K más 1. A mí me dijeron, bueno, hasta acá verifica. Bueno, pero ¿qué pasa? Acá yo tengo anotado hasta mi término K más 1, y a mí en realidad me gustaría frenar en el K y agregarle ese término para llegar al término K más 1. Bueno, entonces voy a hacer exactamente eso. Voy a escribir mi sumatoria. Primero la voy a escribir de vuelta, desde i igual a 1 hasta K más 1 de 4i menos 2, esto es igual a separarlo hasta el término K y después agregarle un término más. ¿Sí? O sea, todos los términos hasta el K más 1 es lo mismo que mi sumatoria desde i igual 1 hasta el término K, que sería el anterior, ¿de qué cosas? Y bueno, del 4i menos 2. 4i menos 2. Y todo esto no está completo, porque yo acá estoy sumando hasta el término K, no estoy sumando hasta el término K más 1. Entonces simplemente le voy a incorporar el término K más 1. Bueno, pero ¿qué facha tenían? Y bueno, la facha que tenían eran 4 por el número de término, que en este caso va a ser K más 1, menos 2. ¿Sí? O sea, frené hasta el término K y simplemente le agregué el término K más 1, que sería este de acá, digamos. ¿Sí? Bueno, y todo esto debería ser igual a ¿qué cosa?
Bueno, en un ratito se va a cortar. Les voy a pedir que después se reconecten. Entonces, todo esto sería igual a ¿qué cosa? Sería igual a 2 por k más 1 al cuadrado. Bueno, y acá, a lo mismo que en el anterior, esto de acá es mi hipótesis, ¿sí? La primera parte, que era hasta el término k, esto, por hipótesis, yo dije que desde igual 1 hasta acá, de 4i menos 2, era 2 por k al cuadrado. Bueno, entonces eso de ahí, esta sumatoria, esta primer sumatoria que hay acá, yo simplemente la voy a reemplazar por eso de ahí. 2 por k cuadrado. ¿Sí? Y simplemente voy a sumar esto que tengo acá. ¿Sí? En este caso sería 4k y después sería 4 menos 2. ¿Sí? Así que me quedaría 2. Bueno, y de este lado, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 2 por, ¿qué cosa? K cuadrado más 2k más 1. ¿Sí? Y ahí ya digamos que se puede ver que me quedaron igualitas. Y una vez que logro la igualdad, digo, bueno, si se cumple para el término k, se tiene que cumplir también para el término k más 1. Y como anteriormente demostré que con 1 se cumplía, ya queda demostrada, ¿sí? Entonces, voy a decir que esto de acá se verifica para todos los números naturales. Bueno, veo que esto de inducción completa más o menos se entendió y bastante bien, ¿sí? Así que voy a subir un poquito la apuesta, digamos, y vamos a ver qué pasa con divisibilidad mezclado con inducción completa, ¿sí? O sea, vamos a verificar otra cosa. Después de que volvamos de las vacaciones, vamos a arrancar con esto, con divisibilidad, ¿sí? Así que digamos que nos vamos a adelantar un cachitito con los temas. Después cuando volvamos de las vacaciones sí lo vamos a ver con un poco más de profundidad. Ahora simplemente algunas cositas ya más o menos seguramente se acuerdan, pero bueno, después de las vacaciones sí lo vamos a ver un poco más profundo, ¿sí? Entonces, ahora lo que quiero que verifiquemos es por inducción completa, ¿no? Que 35, a ver si saben lo que significa esa rayita así, y voy a poner acá 2n menos 1. ¿Sí? Quiero ver qué pasa si esto se verifica para todo n pertenecientes a los naturales. Esta rayita de acá, así, y en vertical, ¿la vieron alguna vez? ¿Sí? Eso significa divide, ¿sí? O sea, 35 divide a 6 elevado a la 2n menos 1. ¿Sí? O sea, ¿qué significa que lo divida? Y que cuando yo haga 6 elevado a la 2n menos 1 y lo divida por 35, me dé un entero. Eso significa que lo divide. Así que cuando lo divide, me da un resultado entero, me queda algo en z. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a ver con más profundidad más adelante, pero la idea se entiende, digamos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si esto se puede mostrar para todo n. O sea, yo acá, ¿qué estoy diciendo? Yo estoy diciendo que 6 elevado a la 2 por cualquier cosa me va a dar algo, y si le resto 1, ese resultado va a poder ser divisible por 35. ¿Sí?
O sea, acá ya no tengo una sumatoria, sino que tengo una expresión que me dice que con cualquier n, siempre el resultado de todo eso me va a quedar algo que lo pueda dividir por 35. Bueno, acá también se puede usar inducción completa o inducción matemática, que también se llama. O sea, no es que la inducción completa está restringido solamente a hacer sumas. Es como la intro, digamos, ¿sí? Pero en realidad es mucho más amplio, digamos. La inducción completa se puede usar para un montón de cosas. Entonces, bueno, vamos a ver esto de acá. ¿Los pasos cuáles son? Los mismos, ¿sí? O sea, primero tengo que ver que con 1 se cumpla, después tengo que suponer que con K se cumple y tengo que ver qué le pasa al término K más 1, ¿sí? Bueno, entonces, voy a evaluarlo en 1, ¿sí? Y me voy a fijar a ver qué pasa. Entonces, ¿qué significaría? Bueno, o sea, en donde diga n voy a reemplazar con 1. Entonces tengo que verificar si efectivamente, si 35 divide a 6 elevado a la 2 por 1 menos 1. ¿Sí? Tengo que ver si eso es cierto o no es cierto. Bueno, entonces voy a tener 35, divide a 2 por 1 es 2, 6 al cuadrado es 36, ¿sí? Y 36 menos 1 resulta que es 35. Y ahora me pregunto, ¿el 35 divide al 35? Y sí, ¿sí? Divide 35, dividido 35 me da un número entero. Bueno, hasta acá siempre con el 1 como que no hay problema. O sea, mi propiedad evaluada en 1 es verdadera. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora quiero ver qué pasa. O sea, quiero ver qué pasa con K más 1, pero en realidad tengo que decir antes que con el término K eso se va a cumplir. Entonces, yo voy a establecer como hipótesis que con n igual a k, eso se verifica siempre. Entonces voy a decir que 35, perdón, 35 divide a 6 elevado a la 2k menos 1. ¿Sí? Y voy a decir que eso es verdadero, la propiedad en k se cumple. Bueno. Esto de acá es cierto. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora yo lo que tengo que ver es qué pasa con el término que le sigue, con el siguiente. Bueno, voy a escribirlo más abajo. Bueno, quiero ver qué pasa con n igual a k más 1. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tendría que probar? Bueno, que 35 divida ¿a quién? A 6 elevado a la 2, pero en vez de poner acá k, tengo que poner k más 1. ¿Sí? K más 1. Menos 1. ¿Sí? Bueno, entonces, acá es como más complejo meter la hipótesis de inducción. Yo sé que esto de acá, yo lo tengo que enchufar acá adentro. ¿Sí? Yo lo tengo que meter ahí adentro y medio como a la fuerza, digamos. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a trabajarlo, esto, a ver cómo puedo hacer, como para poder introducir esa hipótesis dentro de lo que yo quiero analizar. ¿Sí? Entonces, vamos a resolverlo un poquitito. ¿Esto cómo me quedaría? Me quedaría que 35 divide a 6 elevado a la 2k y después 2 por 1, ¿sí? Más 2. Menos 1. Bueno, ahí lo único que hice fue resolver la distributiva. Y ahora yo me tengo que focalizar en cuánto se parecen
esto y esto. ¿Sí? Entonces digo, bueno, el menos 1 está, qué sé yo, el menos 1 lo tengo. El 6 elevado a algo también lo tengo, pero ese elevado a algo lo tengo elevado a la 2K más 2. Y mi hipótesis no tiene 2K más 2, tiene 2K solamente. Entonces, ese más 2 me está molestando. ¿Sí? Me está molestando ese más 2. Acá me gustaría que no diga ese más 2. ¿Sí? O sea, porque lo único que joroba es ese más 2. Si yo lo tacho, estoy en mi hipótesis y ya está. Pero bueno, entonces a ese más 2 tengo que apuntarle a eso como para tratar de que desaparezca de alguna manera. No va a desaparecer, no puede desaparecer, pero lo puedo empezar a escribir de maneras que no me moleste tanto. Bueno, entonces, sabiendo eso, que yo quiero que mi 2S de ahí como que no moleste tanto, primero tienen que recordar una propiedad, ¿no? Que si yo tengo, por ejemplo, ¿no? Vamos a algo re pavote, ¿no? Tengo 2 elevado al cubo y 2 elevado al cuadrado. Ustedes me van a decir que todo esto es igual a 2 elevado a 3 más 2, ¿sí? Tengo que sumar los exponentes. Así que, si yo tengo algo que está elevado, digamos que lo puedo separar en dos términos, como 2 elevado a la 3 por 2 elevado a la 2. Bueno, entonces, esto, 6 elevado a la 2K más 2, lo puedo pensar de la misma manera, pero al revés. Entonces, acá voy a decir que esto es igual a 6 elevado a la 2K por 6 elevado a la 2. Es lo mismo, ¿sí? Estoy usando la misma propiedad. Menos 1. Bueno, bárbaro. Listo. Bueno, ahí por lo menos, ahora tengo un 6 al cuadrado que me está molestando, pero por lo menos en la potencia ahí ya la tengo como 2K. Bueno, entonces, ahora voy a seguir. 35 divide a 6 al cuadrado, lo voy a poner como número, 36. Y en general siempre el número, la constante la pongo adelante, ¿sí? Bueno, entonces voy a poner que esto es igual a 36 por 6 elevado a la 2K menos 1. ¿Sí? Bueno, y ahora tengo un 6 elevado a la 2K y un menos 1. ¿Sí? Pero está como raro, porque este 30, acá hay un producto, o sea, yo sí tengo que separar en términos. Tengo un término por ahí y un término por acá. ¿Sí? Y yo no tengo todavía mi hipótesis. Tengo acá como un pedazo de mi hipótesis y un menos 1 como otro pedazo de mi hipótesis. Entonces, ¿qué es lo que me está molestando ahora? Y bueno, este 6 elevado a 2K no tiene que estar multiplicado por 36. O sea, hay un factor que está multiplicando 36 por todo eso. Entonces, a mí ese 36 me gustaría de alguna manera como poder sacarlo factor. Como que sea 36 por algo. ¿Sí? Entonces, es como que yo ese 36, si bien está ya suelto como un factor, lo voy a pensar como algo más suelto todavía, como un factor que esté totalmente fuera. Pero que, si yo hablo de factor común, es un factor común para no un término solo, sino para varios términos. Entonces, este 1 de acá, yo lo voy a escribir como algo para después poder sacar factor común. ¿Sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es 35 divide a 36 por 6 elevado a la 2K. Y después, acá a mí me gustaría que diga menos 36. ¿Por qué que diga menos 36? Porque yo acá ya puedo sacar factor común 36 de acá y 36 de acá. ¿Sí? Y fíjense qué pasaría. Yo tendría 36 por, y saco factor común, 6 a la 2K menos 1. ¿No? Ahí eso vale. Pero yo cambié la expresión, porque en realidad acá decía menos 1. Y yo dije, no, a mí me conviene que sea menos 36, no menos 1. Porque si yo tendría 36 ahí, ya podría sacar factor común y acá sí me quedaría espectacular mi hipótesis. Bueno, entonces si yo tengo 36, pero en realidad esto diría menos 1, yo lo que puedo hacer es sumarle números, ¿sí? Le voy a sumar 35 números,
para que la igualdad se me mantenga y siga siendo -1. ¿Sí? Entonces, ese -1 en realidad lo reescribí como -36 más 35 para que me quede la igualdad con lo que yo venía viendo. ¿Sí? Bueno, entonces, esto me quedaría que 35 divide a 36 sacado factor común, que multiplica a 6 elevado a la 2k menos 1 más 35. ¿Sí? Bueno, y ahora sí, ya tengo ahí mi hipótesis, ¿sí? En la sumatoria que veníamos haciendo, mi hipótesis estaba regaladísima, ahí ya puesta, y simplemente le agregaba otro término. Bueno, muchas veces en inducción completa, la hipótesis no está tan a la vista, ¿sí? Como es este caso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Fíjense una cosa, yo tengo que 35 divida, y acá yo voy a necesitar adelantar algunas de las propiedades que vamos a ver un poco más en profundidad después de las vacaciones, ¿no? Pero yo sé que todo esto de acá, 6 elevado a la 2k menos 1, todo esto divide, 35 divide, vamos a escribirlo chiquitito y en color, así se entiende. Vamos a escribir acá, 35 divide a 6 elevado a la 2k menos 1. ¿Sí? Esto es cierto, esto funciona, 35 lo divide, ¿sí? Pero si lo divide el 35 por cualquier número también lo va a dividir. Eso es una propiedad de la divisibilidad. Por ejemplo, vamos a llevarlo a algo más tranquilo, vamos a llevarlo, que yo digo que el 2 divide al 10, ¿no? ¿El 2 lo divide al 10? Sí, lo divide en dos partes iguales de 5. Bueno, pero el 2 también divide al 10 por 2, por ejemplo, el 20. O sea, si el 2 divide al 10, el 2 divide al 10 multiplicado por cualquier cosa. ¿Sí? Si yo al 10 lo multiplico por 100, me da 200. Bueno, 2 también va a dividir a 200, ¿sí? Entonces, si un número divide a otro, también lo divide a cualquier múltiplo de ese número que divida, ¿sí? Bueno, entonces, si 35 divide a todo esto, también va a tener que dividir a 35, o sea, porque todo esto yo lo puedo dividir por 35, y si lo multiplico por 36, también lo voy a poder dividir por 35. Y un número, si divide a 35, también va a dividir a ese mismo número sumándole 35. Y ahí ya me estoy como embarullando un poco, pero llevémoslo al caso del 2. Si yo digo, el 2 divide al 10. Bueno, pero el 2 divide al 10 más 2. O sea, si divide por 2 significa que es par. Entonces, si yo tengo un número par y le sumo 2, me vuelve a dar otro número par y también va a ser divisible por 2. Si yo a cualquier número par le sumo 2, va a ser igual. Si yo digo, en la tabla del 3, ¿quiénes están? Y está el 3, está el 6, está el 9. ¿Qué distancia hay entre cada uno? 3. Así que si 3 divide a 27, si yo a 27 le sumo 3, va a seguir dividiendo a todo el número, ¿sí? Bueno, entonces, acá por eso no me quiero adelantar mucho, simplemente quería que ustedes vean que el concepto de inducción completa también se puede ampliar a más cosas, ¿sí? Otra manera de verlo, acá lo expliqué con las propiedades, pero medio ahí, que después lo vamos a ver un poquito mejor. Pero vamos a pensarlo también de otra manera, que me parece que está buena, es que, ¿qué significa que 35 divida todo eso? Recién dijimos que si yo agarro todo ese término y lo divido por 35, eso me tiene que ser un número entero, ¿sí? Entonces, vamos a pensarlo de esa manera. Entonces, acá por propiedad, ya puedo decir que todo esto se verifica. Pero vamos a pensarlo de otra manera, pero por propiedades que todavía no expliqué ni demostré, que lo voy a hacer después de que vengamos de las vacaciones. Ahora vamos a ver cómo funciona. Si yo digo
que 35 divide a todo eso, yo a 36 por, lo voy a escribir de vuelta, esa última parte que yo tenía, significa ¿qué cosa? Que yo a esto, cuando lo divida por 35, esto tiene que darme un número que pertenezca a los enteros. Eso significa que yo puedo dividir y que pueda dividirlo, digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo acá, este 35, yo lo puedo distribuir a cada término, ¿sí? Eso se lo acuerdan. Entonces, yo puedo hacer 36 dividido 35 por 6 elevado a la 2k menos 1 dividido 35 más 35 dividido 35. Y esto me debiera ser un número que tiene que pertenecer a los z, ¿sí? Entonces, esto de acá era mi hipótesis, ¿no? Entonces, esto de acá va a pertenecer a un número z, ¿sí? Porque por la hipótesis yo ya dije que eso era un z, ¿sí? Entonces, si yo acá tengo un z, Hay algo que no entiendo. ¿qué cosa, Silvia? Decime. ¿Por qué cuando distribuís el 35 Sí. lo distribuís abajo como denominador dentro? Sí, porque me equivoqué, sí, porque me equivoqué. Ahora me estaba dando cuenta porque no me estaba quedando pensando de por qué esto no, estoy poniéndolo 35 al cuadrado. Esto acá está colado. Claro. Sí, ahí está, ahí está. Gracias, Silvia. No. Bueno, entonces, este 6 elevado a la 2k menos 1 dividido 35 es un z que ya me dijeron que es un z, ¿sí? Porque era la hipótesis. Entonces, un número entero multiplicado por 36, que es un entero, me va a dar de vuelta un entero, ¿sí? Necesariamente. Por eso ahí cuando lo escribí me quedé pensando y Silvia me tiró el salvavidas, así que agradecido. Más, ¿qué cosa? Más 35 dividido 35, y 35 dividido 35 es 1, ¿sí? Y un z más 1 vuelve a ser un z. Bueno, entonces, pensándolo de esta manera, esto también pertenece a los z. Entonces, si pertenece a los z, significa que todo ese quilombo que yo tenía lo podía dividir por 35, ¿sí? Bueno, entonces, demostré que con 1 se cumple. Supuse que todo eso dividía 35, lo tomé como una hipótesis y introduje esa hipótesis dentro del término k más 1. ¿Sí? Entonces, ahí termino diciendo, bueno, se cumplen las condiciones para que inducción completa me lo demuestre. ¿Sí? Entonces, una vez que veo esto, voy a decir que 35 divide a 6 elevado a la 2n menos 1. ¿Sí? Vuelvo al enunciado. Voy a escribirlo un poquito más acostadito. Se verifica. Para todo n pertenecientes a los naturales. ¿Sí? Bueno, estas son propiedades que, nada, después las vamos a ir viendo y después van a ir resultando un poco más sencillas, que si un número divide a otro, también lo divide por cualquier número. ¿Sí? Si un número divide a uno y un número divide a otro, también divide a la suma. Y un montón de propiedades de divisibilidad que vamos a ir viendo. ¿Sí? Igualmente,
no quiero arrancar con divisibilidad porque digamos que ya falta nada. Está la clase de hoy, la clase de mañana y nada más, ¿sí? Entonces, mi idea es dejarles ahora 2 ejercicios de los que venían haciendo, simplemente como para que los hagan, y mañana traer algunos más de estos como para simplemente verlos. No es mi idea tomar esto, evaluar esto, sino que simplemente quería mostrar alguna otra aplicación de lo que es inducción completa.